Supercrack Estrella presenta extraños grafitis dentro del CERN. Encontramos unos extraños grafitis dentro del túnel del CERN de Suiza. Algunos son números, supongo que de los ingenieros, aunque me pregunto por qué los pondrán ahí en las paredes. Otros grafitis están claramente tapados y pincelados para que no se puedan ver, pero aún así podemos destituir una carita feliz, y lo que parece escrito el nombre de Carlos, y es que parece que algunos se lo pasan muy bien dentro del CERN. Otros son más extraños, porque parecen como figuras humanoides, que también parece que quisieron tapar. Están unas banderitas cruzadas entre sí. La página menciona que las dos banderas cruzadas sirven como símbolo de hurra. Me pregunto qué habrán descubierto para ese hurra, y por qué escribirlo todo en la pared. ¿No tienen cuadernos dentro del CERN? Otra palabra que encontramos escrita es Obelín. Incluso aquellos que nunca han estado en Génova y en el territorio de su ahora antigua república milenaria, hoy llamada administrativamente Liguria, saben lo que escuchan decir a los genoveses cada 5 minutos. Belín, aunque la ortografía correcta sea Bellin, con el pronunciación Belin, la expresión es el nombre del órgano sexual masculino, pero no solo eso, al contrario, por supuesto, es una de las muchas intercalaciones que se utilizan en nuestro país, dependiendo de la zona geográfica. Además de Belín, aquí está Sogmeel, que es boloñesa, Bocta de origen bérgamo o brescia, y Ofai bon piemontesa, Ao, que es romana, Wat, usada en el Véneto, D, con raíces en Livorno o Pisa, Minchia usada en Sicilia, etc. Pero ahora tratemos de entender cuál es la etimología de este término. Según las hipótesis más pintorescas, deriva de los nombres de dos divinidades fálicas. Baal o Belo, de origen semítico, o Belenos, querido por los celtas. Cualquiera que sea un apasionado de los cómics probablemente recuerde que en los álbumes dedicados a Asterix y Obelix, son galos, por lo tanto celtas, que entraron en contacto con los antiguos ligures. Aparece a menudo la exclamación per Belenos. Para otros, sin embargo, el término Belín está vinculado, más prosaicamente, a tripa udellino. Es la parte del intestino grueso de algunos animales que se utiliza para embutidos. En realidad, el lingüista genovés Fiorenzo Toso, autor del Diccionario Etimológico de la Pequeña Liguria, Zona, 2015 Lavagna G, parece tener razón. Según él, el término echó raíces en Génova y sus alrededores en una época relativamente reciente. De hecho, a pesar de su difusión actual, solo está atestiguado a partir de 1894, mientras que la variante savonesa impregnó aparece 52 años antes. El profesor Toso afirma que la palabra vino del norte de Italia en el Valle del Po, donde entre los siglos XV y XVI la expresión Belín aparece en el dialecto Asti. También encuentra correspondencia en términos similares difundidos en los territorios de Cremona, Brescia, Mantua, Reggio Emilia y Módena. Todos derivados de hermoso, con el significado de juguete, pero también utilizados para aludir al aparato genital masculino. Porque en el CERN estarían usando una palabra escrita tan perdida en el tiempo, quizás porque el CERN es una máquina del tiempo. Cualquiera que sea el origen, utilizando la palabra Belín con diferentes tonos y barra o en diferentes posiciones dentro de la oración, se pueden expresar muchas sensaciones, desde la ira hasta el asombro, desde la resignación hasta el entusiasmo. Ciertamente, es una expresión indispensable en el arte del gemido genovés. Hay innumerables matices y variaciones, más o menos italianizadas. Por ejemplo, abelinato significa persona poco inteligente. Belinare, y abelinare, significa el acto de confundir a una persona, generalmente a fuerza de chismes, o de defraudarla. Belinata es una acción extremadamente fácil de implementar o es una actitud torpemente incorrecta o una mentira. Belino indica explícitamente el pene. El belinone es una persona tonta, bonachona y fácil de estafar. Portavia o Belín significa apártate. La lista podría ser muy larga. Sin embargo, vale la pena una recomendación. No improvises el uso de Belín y sus derivados si no eres de Liguria. Sin la cadencia genovesa te arriesgarías a hacer una belinata. Pero Belín podría ser no solo una palabra, podría ser un artista. Belín, un artista plástico autodidacta como pocos, que ha conseguido revolucionar el panorama del arte urbano con una técnica y un estilo muy característicos. Belín es internacionalmente conocido y reconocido por sus retratos hiperrealistas realizados con spray, sin utilizar cuadrículas ni proyectores ni plantillas. Con los años su obra, como su necesidad de dar rienda suelta a su actividad creativa interior, se ha ido expandiendo hacia otros campos como la escultura o el collage, dando paso a una yuxtaposición de estilos que el artista ha bautizado como postneocubismo, como homenaje a la obra de Pablo Picasso. Todo el mundo conoce a Belín y su impresionante talento, que ha ido transformando el paisaje a su paso con alucinantes murales, coloristas e inesperados.
Además del famoso mural que el artista pintó para Kat Von D en su estudio de tatuajes en Hollywood, Belin ha trabajado para grandes marcas como Carhartt, Sephora o Dockers, y también para personalidades súper conocidas de la música, el deporte y el espectáculo. La ciencia en ocasiones nos maravilla y en otras nos devuelve al suelo. En unas declaraciones recientes, el físico y divulgador Brian Cox ha asegurado que el Gran Colisionador de Hadrones demuestra que los fantasmas no existen. Te explicamos por qué y reflexionamos sobre si queda algo de magia en el mundo. La puesta en marcha del Gran Colisionador de Hadrones, GSH, en 2008 disparó nuestro sentido de la maravilla colectivo. Este acelerador de partículas de más de 27 kilómetros de circunferencia y que descansa a 200 metros bajo los suburbios de Ginebra, fue construido y diseñado por un enorme consorcio de países con el objetivo de aumentar nuestro conocimiento del reino subatómico y revelarnos los secretos del universo. Su descubrimiento más sonado hasta la fecha ha sido el hallazgo del bosón de Higgs, una partícula fundamental, conjeturada décadas atrás por el físico británico ganador del Nobel Peter Higgs, que es en parte responsable de otorgar masa a la materia. Como decíamos, los 10 años que duró la construcción del GSH y su inminente puesta en marcha hicieron zumbar nuestros más cervales sentidos de fascinación y miedo. En teoría, existía la posibilidad de que el colisionador creara pequeños agujeros negros que podían dejar al país alpino como un queso gruyere e incluso devorar nuestro planeta entero. También era posible que el GSH produjera unas partículas llamadas strangelets, entidades de materia extraña, cuya existencia está aún por demostrar con consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra. La ficción no tardó en inspirarse en estas posibilidades, así Ángeles y Demonios, 2000, de Dan Brown se articulaba en torno al plan de los Illuminati de destruir el Vaticano usando el GSH, SIC, y en el último de los posibles escenarios del fin del mundo que se repasaban en el estupendo y muy recomendable docudrama de la BBC End Day, 2003, dirigido por un entonces novato Gareth Edwards, un Strangelet convertía nuestro mundo en un pedazo de exótica materia. Llegó incluso el punto en el que la ficción se coló en la realidad y se aventuró que los repetidos problemas técnicos en la puesta en marcha del GSH se debían a crononautas enviados desde el futuro para impedir que el acelerador se completara y así evitar el apocalipsis. Pero es probable que el GSH se haya cobrado nuestra deuda con él por habernos regalado tanto asombro e inspiración. La razón es que el colisionador podría haber demostrado de forma concluyente que los fantasmas, y por tanto el alma, no existen, así lo afirma el físico y divulgador Brian Cox, ya hace un año, en su podcast The Infinite Monkey Cage y en presencia ni más ni menos que de Neil deGrasse Tyson, el británico aseveró que ya no podía haber ningún debate sobre si los fantasmas existen o no porque el GSH lo había zanjado. El argumento puede resumirse en lo siguiente. Si entendemos el alma como una forma de energía que es parte de nuestro ser y es responsable de nuestra identidad, y por tanto contenedora de información, y de lo que hacemos, esta debería interaccionar con la materia de nuestro cuerpo, el alma debería poseer cierta frecuencia o estar basada en alguna partícula que le permitiera mover nuestros brazos o piernas, accionar nuestras células y pensamientos, a su vez conformados por átomos y moléculas. Por tanto, esa forma de energía, que debe ser persistente y ocurrir, digamos, a temperatura ambiente, debería haber sido detectada ya por el GSH. Pero no lo ha sido. La aseveración de Cox no fue del gusto de muchos, que la encontraron prepotente y presuntuosa. Por ejemplo, el profesor de física en Berkeley Bob Jacobsen contraatacó diciendo que Cox se había pasado 3 pueblos porque existen muchas partículas que el GSH aún no ha detectado, como por ejemplo el axión, una hipotética partícula elemental sin carga y sin apenas masa que conformaría la materia oscura y que interacciona de forma débil con la materia, y aunque la lista de las propiedades del axión se parezca mucho a la descripción de un fantasma, Cox ha replicado en una reciente entrevista durante la promoción de su nuevo libro que los axiones y otras partículas de materia oscura interaccionan con la materia solo a niveles energéticos muy altos. Nada que ver con lo que sucede en nuestra común existencia. Después de todo esto es normal quedarse con la actitud de aquel personaje que en el Stalker, 1979, de Andrei Tarkovsky sentenciaba: el mundo es demasiado aburrido. Por eso no hay poderes mentales, ni fantasmas, ni platillos volantes.
Nada de eso puede existir, el mundo se mueve por leyes rígidas como el hierro y eso es muy aburrido, no nos hacía falta el GHC para sospechar que las almas desencarnadas probablemente no existen, campos electromagnéticos, hongos e incluso infrasonidos pueden también explicar sus apariciones, incluso existe la intrigante teoría de que los gemidos que caracterizan a los fantasmas del imaginario infantil se originaron en los jadeos que escuchaban los niños cuyos padres estaban teniendo sexo en la habitación continua y que estos negaban haber oído a la mañana siguiente. ¿Dónde queda entonces la magia, la maravilla? Tarkovsky desautorizaba a su propio personaje en la última escena de Stalker porque en realidad el director ruso creía que el mundo no es aburrido. Que unas esporas o unos sonidos inaudibles puedan hacernos ver un espectro no deja de resultar fascinante a su modo. ¿Hay magia en el mundo? Preguntaba con escepticismo el niño de Boyor, 2014, a su padre, que le responde: ¿y si te contara que bajo el mar vive un mamífero gigante que usa el sonar y canta canciones para comunicarse y cuyo corazón es del tamaño del coche, y que podrías gatear por dentro de sus arterias? Seguro que pensarías que eso es bastante mágico, ¿verdad? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.